Italia, España, Alemania, Irlanda y Brasil. Es autora de ensayos sobre arte y humanidades, imparte cátedra, cursos y conferencias y es anfitrión de programas culturales de radio y televisión. Como promotor cultural fue director de la Ópera de Bellas Artes, director del Festival Internacional Cervantino, director general de música de la UNAM, director general de música de la propia UNAM, presidente del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, el equivalente hoy al secretario de Cultura Federal, director artístico del Festival de Música de Morelia, es consejero artístico de la Academia de Música del Palacio de Minería y director artístico del Festival del Centro Histórico de México. La verdad no sé cómo le alcanza el tiempo para hacer tantas cosas. También ha recibido ni más ni menos la distinción Mozart de Austria, la medalla Mozart de Austria, uno de los máximos galardones de ese país, el premio internacional Giacomo Puccini de Italia, la Orden de las Artes y las Letras de Francia, la Cruz Federal al Mérito de Alemania, la Orden al Mérito de Italia, en fin, un currículum grande de decir. Destacamos la presencia del licenciado Luis Carlos Cinturón Arroyo en representación del rector Fernando Sandoval, campechano. Ya se sabe que el rector Sandoval ha apoyado esta serie de conferencias con mucho gusto y desde luego un saludo y un reconocimiento para él. También nos acompaña el licenciado Julio Sarte de Relaciones Públicas y Comunicación del Instituto por Aguilanda. Gracias Julio. Desde luego la maestra Elizabeth Montero Álvarez del Departamento de Cultura de esta federal institución. También el director de opción de esta institución, el maestro Martín Pacheco Cho. Muchas gracias. Desde luego la gran presencia del maestro Gabriel López Martínez, que viene ni más ni menos con la representación del gobernador Alejandro Moreno Cárdenas. Muchas gracias. Y un saludo a nuestro señor gobernador por su representación. Bien, solo queda dar la palabra a nombre de la corresponsalía de Campeche, que como lo presidir, desde luego también convencional, algunos miembros de este seminario, el maestro Francisco Trueba, pintor en artes plásticas. Ya la mención especial una gran actriz de teatro y ópera, que muy modesta, no quería ser mencionada, pero que la tengo que mencionar. Bella y guapa, ella es Renata Ramos. Muchas gracias. Yo les digo con las palabras sabias de la maestra Sergio Pérez. Muchas gracias. Gracias, querido Alejandro. Un placer estar aquí. Entre las buenas ideas que he tenido en la vida, creo, es dedicarme a la ópera, así que es una gran felicidad estar esta tarde con ustedes aquí en Campeche para hablar de la coronación de Popea. Otra de las grandes ideas, quizá la mejor, es que Renata Ramos es mi mujer. Bueno, vamos a hablar de una de las primeras óperas de la historia, una de las grandes obras maestras de todos los tiempos, que se llama La Coronación de Popea, l'Incoronazione di Popea, de Claudio Monteverdi. Una obra que, como toda ópera, tiene un libreto sobre el cual se elabora una partitura. El libreto fue escrito por Giovanni Francesco Busenello, y quisiera yo comenzar, porque no necesariamente se sabe esto, a pesar de que pueda parecer una obviedad, que la ópera no es música a la que se le añade un texto, no es música a la que se le pone la letra, por decirlo coloquialmente, sino que siempre parte de un texto dramático cuyo vehículo de expresión es musical. Es decir, el canto y el acompañamiento instrumental potencia la expresión dramática. De tal manera que cuando escuchamos un fragmento estrictamente vocal en versión de concierto, un momento de lucimiento, una gran página
de virtuosismo vocal, pues podemos tener una aproximación hacia uno de los ingredientes de la ópera. Pero las grandes representaciones de ópera requieren de la experiencia teatral, aunque sea en un video y no necesariamente en vivo. Dicho de otra manera, ahora que estamos en periodo del Mundial, quizá más de uno de ustedes haya presenciado el día anterior a la inauguración del Mundial el concierto que se ofreció en la Plaza Roja con Plácido Domingo y una serie de estrellas del canto lírico, entre ellos Ania Netrebko o Juan Diego Flores, notable tenor peruano, haciendo eco también de un concierto que hace nada menos que 28 años, es decir, hace 7 mundiales, ocurrió en las termas de Caracalla y que fue muy famoso, los 3 tenores. Ustedes recordarán ese fenómeno mediático. Bueno, en esos conciertos, como el de la Plaza Roja o el de hace 28 años o tantos otros, lo que se hace es presentar algunos fragmentos cantados de grandes óperas que implican ese lucimiento, pero esos fragmentos no nos dan necesariamente la idea de la sustancia dramática de la obra, porque justamente enfatizo que la ópera es inicial y preponderantemente teatro. Así nació a fines del Renacimiento, inicios de la era barroca, y prácticamente la ópera tiene una fecha que podríamos considerar su acta de nacimiento. Es decir, ¿cuándo existe la ópera? Bueno, a partir del 24 de febrero de 1607, que es el estreno de la primer gran ópera de la historia, que se llama Orfeo, de Claudio Monteverdi. Claudio Monteverdi es, pues, reconocido, aunque hay distintos autores que lo preceden como antecedentes, Giulio Caccini, Jacopo Pelli, etc., pero Claudio Monteverdi es reconocido como el padre de la ópera, y me parece que con justa razón. Y sobre él y su creatividad vamos a hablar. Pero simplemente para subrayar este carácter dramático del fenómeno y la necesidad que tenemos de entender la sustancia teatral expresada a través de la música para un pleno disfrute de la ópera, voy a referirme a algún antecedente que quizá ustedes también tengan por ahí presente. Hace algunos cuantos años iba uno a una función de cine y en los cortos, con distintos anuncios, de repente se veía descender por una escalinata en cámara lenta a una modelo muy guapa, con un vestido muy vaporoso, mostrando con cierta generosidad algunos aspectos agradables de su anatomía, y mientras iba bajando sonaba una música vocal que, si la tarareo, disculparán ustedes la deficiencia de mi, no de mi entonación, sino más bien de mi emisión, pero quizá tengan ustedes presente la melodía. Entonces, bueno, la escena que acompañaba a esa modelo tenía aparentemente una gran carga de sensualidad. Esa aria que acompañaba, porque se escuchaba la voz cantando, pertenece a una ópera de Giacomo Puccini que se llama Gianni Schicchi, y es cualquier cosa menos un aria de sensualidad. Es un área de chantaje emocional de una hija a su papá, en que Lauretta le dice a su papá: papito querido, mi novio me gusta y quiero que lo ayudes a vencer a sus familiares porque me quiero casar con él. Quiero ir a la Porta Rosa, estamos en Florencia, a comprarme el anillo para la boda. Y si no me ayudas, me voy a ir de cualquier manera al Ponte Vecchio, ahí en Florencia, pero para arrojarme al río. O sea, le está diciendo: o me ayudas o me suicido. Chantaje de una jovencita a su papá, que por supuesto accede. Es una comedia. ¿Qué quiero decir con esto? Que con frecuencia, si sacamos un fragmento de contexto, suponemos que la música quiere significar algo que es muy distinto a lo que en realidad significa en su contexto correcto. Entonces, cuando nos aproximemos a cualquier ópera,
debemos partir justamente de su sustancia dramática para desentrañar el sentido de su expresión musical, porque la palabra tiene la concreción de la significación específica que damos a un discurso racional, mientras que la música es esencialmente ambigua. Otro ejemplo, antes de entrar en materia monteverdiana y de la coronación de Pompeya. Cuando pretendemos saber qué significa el inicio de la muy famosa Quinta Sinfonía de Beethoven, recordarán ustedes aquel inicio, sol, 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 mi, fa, 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 re, pero no falta el cursi que dice, es el destino llamando a la puerta de Beethoven. Eso no es verdad. Entonces se nos cuenta una historia que es falsa completamente, que Beethoven sordo estaba componiendo y le llamaban a la puerta y él no escuchaba, y entonces alguien un poco desesperado llamó a la puerta y tocó. Entonces Beethoven alcanzó a escuchar y dijo, el destino llama a mi puerta, y escribió sol, 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 mi, fa, 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 re. No es verdad. El inicio de la Quinta Sinfonía de Beethoven, ¿saben qué significa? Significa sol, 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 mi, fa, 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 re. Se acabó. La música que no tiene referente extra musical, sea visual, natural, pictórico, poético, lo que quieran ustedes, la música que simple y sencillamente expresa una idea musical, puede explicarse, puede dilucidarse describiendo sus elementos técnicos, pero su significación no. La significación de la música solamente se puede dar en el terreno de la música. Es decir, la música es autorreferencial y consecuentemente es ambigua. Quiere decir, la música significa lo que el oyente quiera que signifique. Entonces, la maravilla de la Quinta Sinfonía de Beethoven es que con esa pequeña célula, sol, 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 mi, fa, 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 re, Beethoven hace una sinfonía de 35 minutos, de la que deriva todo a partir de esa elementalísima célula, que claro, puede crear una enorme tensión y que implica una especie de tránsito hacia música triunfal desde un gran dramatismo, pero la significación específica se la da a cada auditor. Es algo muy distinto a lo que ocurre cuando tenemos un referente extra musical, como puede ser la palabra dramática. Y entonces ahí la música lo que hace es justamente potenciar el sentido dramático de la palabra, con lo que estamos frente a una forma sublime o exacerbada del teatro. Teniendo estas palabras introductorias para explicar la naturaleza de la ópera de una manera muy breve y muy elemental, vamos a entrar ahora a hablar primero de Claudio Monteverdi y después de esta ópera que, como reza el título de esta charla, es el triunfo de la inmoralidad en el arte, la coronación de Pompeya. Monteverdi es un genio de la música que ocupa un momento de transición, porque la música, cuando nace en Monteverdi, en la segunda mitad del siglo XVI, nace en 1567, es decir, el año pasado se conmemoraron 450 años de su nacimiento. La música ha alcanzado un enorme grado de desarrollo polifónico. ¿Qué quiere decir esto? Piensen ustedes que cuando visitamos cualquier sitio arqueológico, no solamente en nuestro país, sino en cualquier región del mundo, podemos contemplar los vestigios de mercados, plazas, ágoras, teatros, incluso templos, palacios, calles, quizá baños, pero nunca una sala de conciertos. Y eso no significa que la música no haya estado presente en todas esas sociedades, pero no vamos al Partenón y después vamos a visitar una sala de conciertos. Sócrates no detenía una discusión para irse a escuchar un concierto de cítara con flauta, porque había llegado un gran intérprete venido de Tracia. No, no es así. Nunca la música tuvo una verdadera autonomía, sino hasta que triunfó la polifonía en Occidente. Cuando dos líneas melódicas distintas ocurren de manera simultánea, el auditor requiere de mayor atención.
Y entonces ocurre un hecho sin precedentes en la historia de la humanidad, que es guardar silencio y escuchar la música. De manera individual o más civilizadamente aún, de manera colectiva. Fíjense ustedes lo que significa estar en una sala de conciertos, sea sinfónica o sea de música de cámara, guardar silencio y escuchar música con lo que pueda significar para cada quien. La Iglesia Católica se vio en un severo predicamento cuando la música adquiere esta complejidad técnica de la polifonía, es decir, líneas melódicas distintas simultáneas. ¿Por qué? Porque la simultaneidad de líneas distintas implica que el texto deja de ser inteligible, ya no se entienden las palabras. Y esta es una discusión que ocupó a los filósofos, incluso tan tempranamente como San Agustín, filósofo neoplatónico, uno de los grandes doctores de la Iglesia, que hacia el siglo V de nuestra era se pregunta, bueno, ¿y qué hacer con la música en relación con la liturgia? Porque San Agustín se encuentra con que hay una tradición judaica de los melismas, es decir, cantos en los oficios religiosos judíos, es una tradición, el cristianismo viene del judaísmo, y por otra parte hay las tradiciones de música pagana, grecolatina. Dicen, pues, ¿qué hacemos? San Agustín iba al fondo de las cosas, y entonces se planteó la cuestión con toda seriedad y respondió lo siguiente: si las palabras son potenciadas por el canto, es decir, si el sentido de la oración implica mayor elevación, la música es válida. Si nos distrae, nos embeleza y se convierte en un mero disfrute auditivo, entonces es una música que nos está distrayendo, nos está alejando del sentido devocional, y entonces hay que rechazarla. La argumentación de San Agustín para un teólogo resultó tan válida que la Iglesia adoptó como forma preponderante de la liturgia, de la música litúrgica, la homofonía, el canto ambrosiano y todas las escuelas de canto gregoriano, en que no importa si cantan 2 o 20 o 200 personas, todas cantan la misma línea. Y al cantar la misma línea, las palabras son inteligibles. En el Renacimiento, el desarrollo de la música se vuelve mucho más complejo, y la música polifónica, litúrgica, empieza a volver el texto ininteligible. Pero así como triunfa la polifonía, hay un grupo de estudiosos que se autodenominaban la Camerata Fiorentina, que en Florencia, bajo los auspicios del conde Bardi, empiezan a plantearse cómo renovar el teatro griego, potenciándolo justamente a través del discurso musical. Y a contracorriente de los avances de la música, deciden que el canto debe ser totalmente inteligible, porque lo que importa es que la música potencie el drama. Y en ese contexto trabaja Claudio Monteverdi. En ese contexto de gran música litúrgica polifónica, que es una de las vertientes de la creatividad de Claudio Monteverdi, otra es la ópera, es el padre de la ópera, y una tercera es la elaboración de los llamados madrigales, que son piezas polifónicas que cuentan una historia. Monteverdi es autor de 9 colecciones, 9 libros de madrigales, y constituyen tanto la música litúrgica polifónica, las óperas y los madrigales de Monteverdi, la parte medular de su muy amplio catálogo. Es muy importante entender entonces que la vida de Monteverdi transita entre la representación dramática y la polifonía, y al mismo tiempo entre la música sacra y la música profana. Como decía yo a ustedes, en la corte ducal de Mantua ocurre en 1607 el estreno de Orfeo de Claudio Monteverdi. Monteverdi tiene a la sazón 40 años, está casado, tiene hijos, y el duque de Mantua invita a
la boda de su hijo, y justamente ocurre la representación de esa primera gran ópera. Y no es extraño que la primera gran ópera de la historia tenga como tema a Orfeo, figura mitológica que es un poeta que canta y que con su canto no solamente conmueve a las piedras, sino que aplaca a las fieras y logra vencer todos los obstáculos para ir al más allá, a rescatar a su mujer muerta y traerla, o intentar traerla viva de vuelta al más acá. El éxito de las primeras óperas de Monteverdi fue tal que pronto empezó a hacerse ópera también en un entorno cortesano en Roma y después en Venecia, a donde Claudio Monteverdi llegó para convertirse. Señorita, ¿no le importaría guardar silencio y prestar atención? Si no le interesa, sálgase, pero no interrumpa, por favor. Gracias. A donde llegó Claudio Monteverdi en calidad de músico de la Basílica de San Marcos. Como músico de la Basílica de San Marcos, su trabajo era preponderantemente la obra litúrgica. Y así desarrolló una larga carrera como músico religioso, encargado de la música de una de las grandes catedrales del mundo, en una de las ciudades más ricas de su momento. Venecia era el puente de contacto entre Bizancio o Constantinopla y el resto del mundo occidental. Una ciudad comerciante, una ciudad llena de tesoros. Y cuando la ópera llega a Venecia, ocurre algo muy distinto a lo que había pasado cuando Monteverdi estrenó Orfeo. Se abren los primeros teatros de ópera al público. El público paga el boleto y empieza a acudir a las representaciones dramatúrgicas. Hacia el final de su vida, Monteverdi, tiene varios discípulos, presenta varias óperas en distintos teatros, todos ellos venecianos. Los últimos 4 años de vida de Monteverdi implican la presentación de 3 óperas, una anterior y 2 recientes, en 3 teatros distintos, todos ellos en Venecia. Es decir, quiere decir que había una proliferación de teatros compitiendo en su programación para ver cuál atraía más la atención del público. Y evidentemente la ópera era la forma más favorecida de espectáculo para una sociedad educada en el siglo XVII. Por esa época, Monteverdi, que había enviudado, continuando con su trabajo como músico de la Basílica de San Marcos, decide tomar los hábitos, se convierte en sacerdote. Y nada obsta, ni para Monteverdi ni para la iglesia, que alterne su trabajo como músico de iglesia, como músico de la Basílica de San Marcos, con sus trabajos profanos, sus trabajos operísticos. Entonces presenta una ópera sobre el tema mitológico como es Ariadna, o presenta el retorno de Ulises a la patria, basada en la Odisea, los capítulos finales de la Odisea de Homero. Y llegamos a la última ópera de Claudio Monteverdi, que es justamente la Coronación de Popea. La Coronación de Popea no es una obra de corte mitológico, es decir, su trama no proviene de la mitología, sino proviene directamente de la historia. Los personajes, muchos de los personajes de la ópera existieron. Y es más, conocemos, al menos por referencia, a uno de los 2 protagonistas. Popea está enamorada del emperador romano Nerón. Y de Nerón hemos oído hablar prácticamente todos, porque es una de las figuras fatídicas y más denostadas en la cultura cristiana. Entre otras cosas, porque es el primero de los emperadores romanos que tiene una serie de actos persecutorios contra el cristianismo. Pero no solamente por eso. Fue un individuo que en una chifladura y en un despliegue de arbitrariedades decidió que no le gustaba cómo lucía Roma y mejor había que incendiarla, y entonces él componía versos
mientras veía el incendio de Roma, tratando de imitar a Homero, refiriéndose al incendio de Troya en la Ilíada, y evidentemente el pueblo romano, escandalizado por el incendio, quería saber quién lo había causado, y Nerón decidió echar la culpa a los cristianos, a esa secta reciente, porque estamos hablando de que Nerón vive cuando acaba de pasar poco tiempo desde la muerte de Cristo en Palestina. Es más, San Pedro es martirizado en Roma en la época de Nerón. Sin embargo, los albores del reinado de Nerón parecían ser promisorios. Tenía un buen maestro, lo que pasa es que Nerón fue mal discípulo. El buen maestro es el gran filósofo Lucio Aeneo Séneca. Séneca no logró inculcar los hábitos de virtud en su muy rebelde discípulo, discípulo Nerón. A lo largo de la vida de Nerón, podemos conocer por distintos escritores romanos, historiadores, Tácito, Dion Casio, Suetonio y varios otros, atrocidad tras atrocidad. Su madre, Agripina la Menor, para continuar ejerciendo un control o intentar controlar a su hijo, no solamente permitió, sino alentó el incesto que cometía Nerón con ella. Y un buen día Nerón se hartó del control que su madre quería ejercer sobre él. Bueno, eso es más o menos normal, que los hijos se harten de los controles maternos, pero no las medidas que tomó Nerón. Decidió que había que matar a su madre. Y el único acto más o menos digno que tuvo Agripinila o Agripina la Menor fue decirle al centurión que fue a ejecutarla por órdenes del emperador Nerón, que la ejecutara traspasándole con la espada el vientre. Le dijo: al vientre por haber parido tan monstruoso hijo. Y así murió Agripina, después de que Nerón había intentado varias veces infructuosamente deshacerse de su madre. Este personaje, Lucio Domicio Nerón, es el coprotagonista de la coronación de Popea. La otra es la protagonista del título, es Sabina Popea. Ahora, lo que resulta verdaderamente notable en esta ópera, además de su belleza textual y musical, es que al final de cuentas todos estamos del lado de Popea y de Nerón. Nos resultan personajes cercanos, tomamos de alguna manera partido por ellos, aunque en algunos momentos de la trama podamos sentirnos incómodos incluso por sentir simpatía o estar del lado de Nerón y Popea. Al final de la ópera, Nerón se va a salir con la suya. Les voy a contar el final. Nerón logra coronar a Popea contra viento y marea. Para entonces ha dispuesto una serie de hechos arbitrarios, como es el repudio de su mujer, el exilio de su mujer, que a su vez Octavia, la legítima esposa de Nerón, habrá instigado un intento de asesinato contra Popea. Nerón, harto de los consejos de su maestro Séneca, pues habrá de invitar gentilmente a Séneca que se quite del medio y de que tenga la amabilidad de suicidarse, cosa que Séneca, como buen filósofo estoico, considera que no puede evitar, y entonces Séneca muere. Y si bien podemos simpatizar y sentir, claro, una conmiseración por Séneca, y también una admiración por la entereza con la que Séneca asume su destino, la verdad es que sonreímos cuando vemos cómo Nerón se sale con la suya y cómo Popea se sale con la suya. Y entonces, si tenemos cuidado al examinar nuestras reacciones
frente a la fuerza del texto y de la música, es decir, frente al resultado operístico, dramatúrgico de esta gran ópera, podemos sentirnos ante todo estupefactos de cómo es posible que simpaticemos con unos personajes tan impúdicos e inmorales en su conducta. Esto no es infrecuente en la historia de la ópera. Más adelante, por ejemplo, en el siglo XIX, Richard Wagner, cuando escribe La Valquiria, hace que todos simpaticemos con Sigmundo y Siglinda, que se enamoran, y a todos nos importa un rábano que Sigmundo y Siglinda sean hermanos. Es decir, son hermanos incestuosos y todos estamos del lado del amor que une estos hermanos incestuosos. Esto quiere decir que los criterios estéticos y la persuasión que las artes pueden ejercer sobre nuestro ánimo no tienen que ver necesariamente con cánones morales. Ahora, que el vulnerar esos cánones morales provenga de un sacerdote llamado Claudio Monteverdi, que es además el músico de la capilla, como se denomina el grupo musical, coral y orquestal, la capilla de la Basílica de San Marcos, maestro di capella se le decía, es decir, el director musical de la Basílica de San Marcos, y que está en la misma ciudad en la que trabaja como músico eclesiástico, presentando una ópera que exalta el erotismo, la pasión carnal, el asesinato, la disposición de la voluntad omnipotente por encima de cualquier consideración ética, y que todos simpaticemos con Nerón y con Popea, es algo por lo menos llamativo, si no es que francamente perturbador. La trama de la coronación de Popea nos coloca en una temporalidad que va históricamente del año 58 al año 65 de nuestra era, es decir, el siglo I de la era cristiana. La muerte de Séneca, que aparece en la ópera, históricamente no tiene nada que ver con el caso de Popea, pero como efectivamente Nerón decidió también deshacerse de su maestro Séneca, el libretista Busenello y Monteverdi utilizan ese pretexto argumental para vincularlo directamente con Popea. Y ahora lo que vamos a hacer es ir desentrañando por qué Monteverdi escribe como escribe, qué es lo que motiva a Monteverdi a escribir una obra tan cargada de erotismo. Dirán ustedes, bueno, a ver, no tiene nada de extraño que un compositor que ha estudiado el teatro y consecuentemente las pasiones humanas refleje justamente una pasión erótica, pero que lo haga prácticamente